mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hoy se está predicando un evangelio diferente en muchas partes, pero porque hoy el evangelio se ha extendido, hay gente que va buscando fama, honor, otros dinero, y bueno, es normal, Satanás está ahí. Pero en el principio del cristianismo, ya la iglesia tenía poquitos años y ya se predicaba un evangelio diferente. Porque Satanás está interesado en distorsionar la verdad de Cristo. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora dice Pablo, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y ahora dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, y ahora hace una pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí la palabra siervo es doulos, que es el esclavo de los esclavos. No esclavo normal. En una patera, ¿tú has visto que van los esclavos? Pues bueno, el doulos es el que iba atrás del todo, donde estaba el peligro más grande en el mar. Y los esclavos con más privilegio, alante. Se llamaban de otra manera en griego. Pero los doulos eran los que menos privilegios tenían y estaban atrás en la patera para ayudar a remar para que el barco siguiera rumbo. Pues él dice, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería doulos, siervo de Cristo. Y ahora habla de su ministerio. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y es verdad, el apóstol Pablo no le predicó a nadie, ni nadie le enseñó. A él se le apareció el Señor camino a Damasco y luego se encerró en Arabia y allí estuvo muchos años y el Señor le reveló el evangelio. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre, de nuestros padres. Porque los judíos, en cierta manera, son muy celosos de sus costumbres igual que nosotros. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que ellos, sus costumbres, siempre tienen el nombre de Dios. Porque hay algunas que tienen que ver con la ley de Dios, que son de Dios, pero otras no, tienen que ver con ellos. Pero para que sea más fuerte siempre ponen a Dios delante. Porque nosotros como pueblo no tenemos bandera, ni tierra, ni Dios. Pero los judíos sí, tienen tierra y tienen un Dios nacional. ¿Quién es? Jehová, Yahvé, el Señor. Tienen un Dios nacional. Y todo gira alrededor de Dios. Entonces, las costumbres de ellos era también como honrar a Dios. Aunque Dios ni tenía nada que ver con muchas costumbres de ellos. Pero el apóstol dice, yo cuando era judío, es decir, cuando estaba en el judaísmo, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Había gente, jóvenes muy inteligentes de la ley, de la Torá, de las tradiciones del judaísmo. Bueno, el apóstol Pablo aventajaba a muchos porque era muy inteligente. Había estudiado los pies de Gamaliel. Estudiar a los pies de Gamaliel, cuando Moisés murió, el pueblo lloró. Cuando Gamaliel murió, el pueblo dijo, ha muerto la ley. Mira si era importante Gamaliel. Además, para estudiar a los pies de Gamaliel, cobraban mucho los rabinos y era muy importante. Entonces el apóstol tenía padres ricos porque él vivía en Cilicia y se fue a Jerusalén, pagado todo por sus padres, costeado todo por los padres de ellos. Y ahora dice él, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí es la primera vez que menciona la palabra gracia, porque precisamente el libro
que él escribió está destinado para enseñar ley versus gracia. Ley versus gracia. Y ahora lo veremos. Dice, cuando me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, hay gente que dice, nunca jures por el Señor, y es verdad, no se debe de jurar, pero cuando hay algo serio, sí, porque aquí él juró, dice, en esto que os digo, delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén, con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es decir, él se reunió con los apóstoles y les dijo, mirad, el evangelio que yo predico es este. Él quería estar seguro de que ellos iban a recibir lo que él tenía. Bueno, y lo recibieron. Dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Ya va, si te das cuenta, ya va a introducir el tema. Porque él va a hablar de gracia versus ley. Dice, griego, bueno, Tito era griego. Y ahora, cuando ellos ven a Tito que viene con Pablo, dice, se tiene que circuncidar. Que eran lo que los judíos hacen a los 8 días de nacer por un pacto que Dios hizo con Abraham. Y dice el apóstol, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para expiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Pero de lo que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Saben los que eran los de reputación? Pedro, Jacobo. Dice, esos a mí, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. A ver cómo yo os explico esto. Vamos a ver, los judíos a los 8 días circuncidan al varón, y eso pertenece al pueblo de Israel. Y el que no se circuncida, pues no es israelita, es gentil. Por ejemplo, para nosotros todo el que no es caló es payo, ¿no? De acuerdo, vale. Pues para los judíos el que no es judío es gentil. Ahora el apóstol dice, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Lo que está diciendo es, ellos vieron que Dios me capacitó para predicar a los gentiles, como también Dios capacitó a Pedro para predicar a los judíos. ¿Entienden esto? Entre nuestro pueblo hay gente llamada y capacitada para predicar a gente que no es gitana. No todos podemos ir y a predicar a gente que no es gitana, porque no estamos acostumbrados a estar con gente que no es de nuestra etnia. Pero en nuestro pueblo, gracias al Señor, tenemos gente preparada. Lo que Pedro está diciendo, el Espíritu Santo encomendó a Pedro predicar a los judíos, pero a mí, a los gentiles. Tenía más capacidad Pablo que Pedro, porque Pedro era judío y era muy celoso de lo suyo. Pablo era más abierto, a pesar de haber sido más celoso que él. Lo que pasa es que la obra que Dios hizo en Pablo fue más fuerte que la que hizo en Pedro. Ahora dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, es decir, predicar a los judíos, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo es el hermano del Señor por parte de madre. Jacobo, Cefas es Pedro,
el apóstol Pedro, y Juan, que es el hermano de Jacobo, Juan, que es el hermano de Jacobo, pero no el hermano del Señor, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hasta aquí está bien, ¿verdad? Pedro, ahora el título es Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Ahora él va a entrar más profundo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Mirad, en el evangelio primitivo, en aquellos tiempos, los judíos siempre han sido muy celosos de Dios. Es su Dios nacional y que no se lo toque nadie. Como el evangelio abrió la puerta a los gentiles, pues los judíos se querían hacer siempre los jefes, los que ellos mandaban. Entonces, Jacobo, que es el hermano del Señor por parte de madre, se le llamaba el justo. Mira si él predicaba el evangelio, pero tenía mucha relación con los judíos, que los fariseos eran amigos de él. Y dime que con su hermano Cristo los fariseos eran contrarios. ¿Te das cuenta? Porque era todo lo contrario. Ellos enseñaban ley y él enseñaba gracia. Pero Jacobo creía en el evangelio, era un apóstol del Señor, pero mantenía mucho la cultura. Y ahora, cuando Pedro ve que vienen los discípulos de Jacobo, él estaba con los gentiles comiendo, gozando, porque sabe que Dios le permite hacer eso ahora. Y cuando ve que vienen discípulos de Jacobo, lo ve y de miedo, para que no se entere Jacobo, se va con los judíos y se pone a comer con ellos en la otra mesa. Y ahora dice Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. Y ahora dice que en su simulación, porque no lo hizo tampoco descarado, que vino la gente, me voy a levantar, no, lo hizo poco a poco, para que no se daran cuenta los gentiles, ¿vale? Pero que luego Jacobo no le dijera nada porque los discípulos vieron que comía con los judíos. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y ahora dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Y ahora introduce la doctrina, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Lo que está diciendo Pablo es, vamos a ver, Pedro, ahora te vas con los gentiles y tú enseñas a los gentiles a no judaizarse, porque sabes que el evangelio no tiene que ver con judíos ni con gentiles, tiene que ver con Jesucristo. Pero ahora que vienen de Jacobo, te da miedo y te retraes y vuelves a edificar lo que has destruido en tu conversión, el judaísmo. ¿Entienden? Y ahora dice, tú sabes que nosotros no hemos sido hallados pecadores si estamos en Cristo. Ahora, si estamos en Cristo y todavía somos pecadores, Cristo es ministro de pecado. Y dice Pablo, en ninguna manera. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. ¿Sabe lo que significa las obras de la ley? Esto se escucha muy mal, ¿sí? Las obras de la ley significan
hacer cosas para tener una correcta relación con Dios. Yo hago, y esas cosas hacen que yo tenga una correcta relación con Dios. Guardo la ley. Pero el apóstol Pablo dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios por guardar la ley. ¿Por qué? No porque Dios deseche las obras, sino porque el hombre es incapacitado para cumplir toda la ley de Dios. No que Dios, cuando Dios ve una obra buena, sabe que es buena. Y cuando ve una mala, sabe que es mala. Pero si Dios pone la ley como el estándar de la relación entre el hombre y él, jamás tendría relación con el hombre. Porque el hombre no puede guardar perfectamente la ley de Dios, porque el apóstol Santiago dice que si tú no mientes, o al contrario, si no adulteras pero mientes, te haces transgresor de todos los mandamientos. Y no hay nadie que pueda cumplir la ley perfectamente. Por eso dice que no podemos ser justificados. ¿Qué significa justificado? Que no tienes condenación, que eres inocente. Y no puedes ser inocente guardando la ley porque en algún punto vas a fallar. Y ahora dice, porque por la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y si la justicia fuese por la ley, por demás murió Cristo. Esto se escucha muy mal, no sé qué le pasa, muévelo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Está diciendo, si yo pudiese guardar las obras de la ley y vivir una correcta relación con Dios para que al morir yo pudiera entrar al cielo, la pregunta es, ¿para qué murió Cristo? Por eso dice el apóstol, no desecho la gracia, pues si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Si yo pudiera por mi propia fuerza guardar la ley, tener una correcta relación con Dios y las puertas del cielo se abrieran para que yo pudiera entrar al cielo, la pregunta es, ¿para qué murió Jesús? Jesús murió porque yo no podía cumplir la ley. Y como no podía cumplirla, transgredí. Y toda transgresión conlleva una condena. Y yo lo que merecía era la condena, pero Cristo se llevó mi condena. Y no solo se llevó mi condena, sino que cumplió la ley. Y ahora yo me he llevado, Él se ha llevado la condena de mi transgresión y yo me he llevado la justicia de su obediencia. ¿Entienden esto? Eso es lo que el apóstol está diciendo. Y ahora dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta del apóstol. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, cuando vosotros guardabais la ley, no habíais recibido el Espíritu Santo. Pero cuando reconocisteis que eras pecador y que Jesucristo llevó tu pecado, el Espíritu Santo vino a ti. ¿Cómo has recibido tú el Espíritu Santo? ¿Por guardar la ley o por el oír con fe lo que Jesucristo ha hecho por ti? Por el oír con fe. Y ahora dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Ha visto que no estaba hablando de pecados malos? Estaba hablando de legalismo contra la gracia. El que quiera agradar a Dios por sus méritos, por sus obras y estar delante de Él sin la necesidad de que la sangre de Cristo lo limpie y la justicia de Dios lo cubra, está andando en la carne. Porque el Evangelio se vive en el Espíritu y vivir en el Espíritu no es hacer, es creer lo que Cristo ya ha hecho por mí. Por eso dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, oír con fe, ¿vais a acabar por la carne, obras de la ley? Ahora uno dice, pero luego Gálatas habla de las obras de la carne. Sí, porque te voy a decir lo que le pasa al legalista que no reconoce la gracia de Dios sobre él. El que siempre está, yo hago, y el otro no hace, al final se cansa y va a caer en esos mismos pecados. Eso está comprobado, el legalista siempre cae en lo que condena en otros. Por eso, el que empieza a querer estar en pie delante de Dios por sus obras, al final termina en Gálatas 5. Las obras de la carne, que son pecados contra Dios. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, pues aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Mirad, los milagros en una iglesia ocurren cuando el legalismo desaparece. Cuando todos reconocemos de que no somos nada y de que es la gracia de Dios en nosotros, que no es por nuestras obras, sino que es por su gracia, es ahí cuando las maravillas del Espíritu empiezan a moverse en la iglesia. Por eso dice, el Espíritu que hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ahora mira cómo el apóstol, por favor ponte ahí, Enrique, y dale a esto a veces porque se viene muy abajo, ¿vale? Y mira cómo el apóstol Pablo ahora toca este tema y ya lo borda, porque la inteligencia de este hombre en el Espíritu era tremenda. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y ahora dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Porque la ley te enseña una especie de reglamentos y te dice, si haces esto, y esto, y esto, y esto, estás en paz con Dios. Pero luego se olvida de muchas otras cosas, porque eso es lo que hace la ley. Es un sistema de mandamientos que te dice cómo estar a bien con Dios, pero luego olvida muchas cosas. Por ejemplo, los fariseos no se lavaban las manos si no comían. Si no se lavaban las manos, no comían. Y una vez Jesucristo comió con las manos sucias y ellos dijeron, oye, ¿cómo hacen esto tus discípulos y tú que coméis con las manos sucias? Y Jesús le dijo, mirad, lo malo del hombre no es lo que entra, es lo que sale. Entonces, la religión siempre te va a enseñar ritualismo para estar en paz con Dios. Por ejemplo, en nuestra obra ha habido mucha religión. Muchísima. Muchísima. Por ejemplo, en nuestra obra se ha enseñado, ¿no? Con la corbata. Y así tenía que ir el cristiano, con la corbata. Así en verano, 45 grados de calor, el sol dándote, la gente chorreando, con la corbata. Y a lo mejor no se hablaba con el que estaba a su lado. Todo eso lo condena el Evangelio. Pero la corbata, que no es malo que yo vea de corbata, pero quiero que entiendan el concepto, el espíritu, el concepto de lo que estoy diciendo. No es las obras externas lo que te ponen en relación con Dios, sino la fe interna en alguien que ya obró por ti. Jesucristo pagó el precio. Ahora, el problema del hombre es que no podemos aceptar eso. ¿Por qué no lo podemos aceptar? Muy fácil. Porque decir que yo estoy en relación con Dios, en paz, en bien con Él, no debido a mis buenas obras, sino a lo que Jesucristo ha hecho, me quita mérito a mí. ¿Entienden? No, es que es por mí, no es por ti, es por Él. Lo que pasa es que te quita mérito y hiere tu orgullo, porque la gracia derriba tu torre de Babel. La Biblia dice que la torre de Babel dijeron, hagámonos una torre y hagámonos de un nombre. Un nombre, es lo que queremos tener todos, un nombre en nuestra sociedad, un nombre en nuestro matrimonio, un nombre en nuestra iglesia, un nombre en nuestra nación, un nombre en nuestra denominación, un nombre. Siempre vamos en busca de un nombre y la gracia derriba la torre de Babel. Porque no es por orgullo humano, es en obediencia a lo que Dios ha establecido. Ahora dice,
El que no permanece en la ley, maldito todo aquel que no permaneciera en las obras escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y ahora dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. No podíamos recibir nosotros al Espíritu Santo guardando la ley. Es decir, la ley te dice, si tú eres bueno, Dios envía su Espíritu. Si tú eres bueno, Dios envía su Espíritu a morar en ti. Ahora, como el hombre nunca puede ser bueno, el Espíritu nunca viene, porque siempre el hombre falla en algo. La gracia, el Evangelio te dice, eres malo, pero si tú crees en lo que Cristo ha hecho por ti, Dios enviará su Espíritu y empezarás a ser bueno, porque el Espíritu te va a transformar. Es totalmente diferente los conceptos. Y ahora dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombres, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora uno dice, vale, si yo no puedo tener una correcta relación con Dios guardando la ley, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué Dios dio la ley? ¿No? O sea, Dios dice, no matarás, no robarás, no adulterarás, no mentirás, no codiciarás, y si tú guardas esto, vivirás y estarás en paz conmigo. Y ahora, por otra parte, Dios dice, pero tú no puedes cumplir eso. Claro, la pregunta te viene, entonces, ¿por qué me das la ley? Si no puedo cumplirla. Y ahora dice el apóstol, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Es decir, está diciendo, la promesa es Jesucristo, que iba a liberar a todos los que no cumplen la ley, cumpliéndola a favor de ellos. Pero hasta que no viniese la promesa, fue dada la ley. Y la pregunta es, ¿para qué si no puedo cumplirla? Dice, a causa de las transgresiones. ¿Por qué? Porque si no hay ley, no reconozco el pecado. Si viene la promesa para liberarme del pecado y de la ley, como no hay ley que me haya revelado el pecado, yo no sé que estoy en pecado, por lo tanto la promesa es ineficaz. Sabiduría de Dios. Claro, si yo estoy en la carretera y veo y no veo un stop y entro, porque no lo hay, porque el gobierno no lo ha puesto, entro, me para la policía y me dice, ¿cómo has entrado aquí si esto es prohibida? Y digo, ¿dónde está la prohibida? Pues no está la prohibida. Entonces, ¿el error quién lo ha cometido aquí? El gobierno, que no ha puesto que es prohibido. Yo he entrado con muy buen corazón. Entonces Dios dice, ellos están pecando contra mí, pero no saben que están pecando contra mí. Ahora les he dado la ley para que la cumplan, pero tampoco pueden cumplirla. Tiene que venir mi hijo a morir por sus transgresiones y luego transferirle su justicia. ¿Cómo yo le voy a revelar que ellos están así para que luego abracen la promesa de una manera agradecida? Les doy la ley. Porque la ley revela su pecado, su impotencia de cumplirla, y entonces van a abrazar con alegría el Evangelio de Jesucristo. Amén. Por eso dice el apóstol, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nuestro ayo es un maestro que se levantaba de mañana para los hombres ricos que tenían criados y llevaban al niño a la escuela. El niño no sabe ir a la escuela, pero el maestro les lleva. Y dice el apóstol, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Nosotros queríamos cumplir la ley y no podíamos. Y le decíamos, es que no podemos cumplirte. Y la ley decía, es que yo no fui diseñada para que tú me cumplieras. Fui diseñada para que tú te darás cuenta que no me puedes cumplir, pero yo te voy a decir a alguien que cumplió la ley por ti. Ven que te voy a llevar al colegio. Jesucristo, el Hijo de Dios, cumplió la ley por ti.
Pero atención a esto, dice, pero venida la fe, ¿qué fe? La fe en Jesucristo, ya no estamos bajo ayo. Ya no estamos bajo la ley. O sea, yo no tengo que cumplir la ley para estar en una correcta relación con Dios, sino que Jesucristo me ha puesto en una correcta relación con Dios y entonces guardo la ley. Pero no la guardo para estar en una correcta relación con Dios porque yo no podía. Fue Él quien pagó el precio, me dio su justicia, transformó mi corazón y como resultado de esta relación con Dios ahora cumplo la ley. ¿Lo entienden? Entonces, la religión te dice, cumple la ley para estar en bien con Dios. El Evangelio te dice, cree en lo que Cristo ha hecho en ti, lo que ha hecho por ti en la cruz, y al creerlo Dios hará una obra en ti que luego andarás en la ley como consecuencia de eso. Y ahora dice el apóstol, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora, ¿qué significa eso? Mira, si yo ahora mismito, yo no soy policía, pero imagínate que un policía me deja su placa, su gorro, su camisa de policía, su pantalón de policía, su bota de policía, me da la pistola y la placa. Y hago así, yo no soy policía, pero yo me pongo en la M40, Enrique, en la M40, sí, y viene un tráiler de 16 ruedas dobles, que mide, no sé, ¿cuánto puede medir un tráiler? 20 metros. Y yo hago así, saco mi placa, con mis gafas, mi gorra, ¿y qué hace el tráiler? ¿Qué hace el tráiler? ¿Pero por qué se para? Yo no soy policía, pero estoy revestido del gobierno porque algo me ampara, que es el traje. Ahora, yo no puedo acercarme a Dios porque la ley me condena, pero el único que cumplió la ley es Cristo. Y dice el apóstol, de Cristo estáis revestidos, los que en Cristo os habéis bautizado. El gobierno divino me mira y sabe que no he cumplido la ley, pero Cristo la cumplió por mí y estoy revestido de Él. No me ve a mí, le ve a Él. Y el gobierno me recibe. Cuando entiendes la gracia dices, ay Señor, gracias Padre. Y ahora dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, nosotros somos hijos de Abraham, pero no físicos, espirituales. Espirituales somos hijos de Él. ¿Por qué? Porque Él tuvo fe para ser justificado, no por las obras de la ley, porque la ley no existía, vino 400 años después de Él, sino porque Él le creyó a Dios, que eso es la fe. Yo no puedo hacer obras para estar en bien contigo porque quisiera, pero no puedo, porque tengo una vieja naturaleza y si no fallo aquí, fallo aquí. Tú eres un Dios perfecto que no admite fallo alguno. Tengo que creer en ti. Haz lo que quieras conmigo. En este caso ya Cristo pagó el precio para que Dios, lo que quería hacer, que en ese sentido, matar tu pecado, ahora no. Ya el Hijo de Dios se llevó tu pecado y lo que Dios quiere hacer es darte vida. Ahora dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. La palabra redimir es comprar, sacar del mercado, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahora mira lo que dice, y por cuanto sois hijos, bien, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mira esto. La ley te dice, haz cosas para ser hijo de Dios. Y así Él envía su espíritu. El Evangelio te dice, cree en lo que Cristo ha hecho y Él te hará hijo de Dios. Por lo tanto, enviará su espíritu y te comportarás como hijo. Por eso termina diciendo, así que ya no eres esclavo, sino hijo. La libertad del Evangelio, la ley esclaviza, el Evangelio da identidad. Dice, tú eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo.
Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queríais volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses. ¿Habéis visto que los hermanos adventistas guardan el sábado? Guardáis los días, sábado, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Sube esto, que esto lo quiero decir claro, que lo escuche todo el mundo. Mira, la distorsión del evangelio de la gente por no leer la Biblia. Viene un hombre de Dios y la iglesia lo recibe con alegría, con gozo, con bendición, sonriendo, abrazando. Y empiezan a poner textos que dice, no, eso no. La Biblia dice que si sois de Dios el mundo os aborrecerá. Y os matarán, y os insultarán. Ya, el mundo. Pero la iglesia reconoce a los que son verdaderos ministros de Dios. Y a los verdaderos ministros de Dios es normal que los reciban con alegría y con gozo. Mira, el apóstol Pablo lo quisieron matar así, de inconversos. Pero los Gálatas, dice él, me recibisteis como a un ángel de Dios. Ya es fuerte decir esas palabras, pero ahora lo eleva, dice, como a Cristo Jesús. Eso ya parece una blasfemia. Le recibieron así, porque los creyentes saben recibir a los hombres y a las mujeres de Dios. Y ahora dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo de Dios, tienen celo por vosotros, pero no para bien. Estaba hablando de los falsos maestros que habían introducido la ley en el evangelio. Ahora dice él, tienen celo, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Y ahora mira qué palabra. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Se estaban volviendo al judaísmo, a querer guardar años, días, meses y la ley para estar en una correcta relación con Dios, cuando Él les había enseñado que era por creer en Jesucristo. Chimpún. La fe no es obrar, es creer en otro que obró por ti. Y ahora dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el de Agar, el otro el de la libre, Sara. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, porque Agar es el monte Sinaí, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto a sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, que tipifica a Sara, dice, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, ¿os acordáis que el hijo de Agar, Ismael, se reía de Isaac? Que por eso Sara le dijo a Abraham, échale, pues dice el apóstol Pablo, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que nosotros no somos de la esclava, sino de la libre. No bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, quedan poquito. Ya voy a seguir porque estamos terminando.
Ahora, después de enseñar que es por la gracia, por la fe en Jesucristo, no por la ley, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que quieren tener una correcta relación con Dios guardando normas, no se están agarrando a la gracia. Fe en Jesucristo, el que obró por mí. Y dice Pablo: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío, respeto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se muriesen los que os perturban. Porque Pablo tenía un carácter muy fuerte y se le escapaba juramentos. Esto era del celo que tenía por el Evangelio y por amor al Señor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora sí habla de pecado y santidad. Pero el pecado como consecuencia de no conocer a Dios, la santidad como consecuencia de haber creído en Jesucristo y haber sido transformado por Dios, no como norma de ley, porque ya Él ha enseñado que por guardar la ley no podemos, porque si fallamos, cumplimos aquí, fallamos aquí y Dios nos desecha. Es por uno que no falló, que nos reviste de Él, Jesucristo. Ahora dice: andad en el Espíritu, no os satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas, ¿has visto? Manifiestas. Algo que se manifiesta es algo que ya está, que aunque no se ha manifestado, está. Entonces, las obras de la carne no es porque yo quiero ser pecador, sino que las obras de la carne declaran lo que yo soy, pecador. Y el fruto del Espíritu declara lo que yo soy, hijo de Dios. Ahora dice: porque manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, no la semilla, el fruto, y el fruto es la evidencia de una semilla que no se ve, que está dentro. Todo es evidencia de lo que hay dentro. El pecador tiene una naturaleza pecadora y da pecados, y el hombre de Dios, el que ha creído en Jesucristo, ha sido transformado, tiene una naturaleza santa y da frutos santos. Por eso dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque el que vive bajo la ley vive así. Yo hago lo bueno, pero este no lo hace. Y este tampoco, y este tampoco. Pero luego yo también tengo otros errores.
Por eso dice, envidiándonos unos a otros, irritándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido, ahí está la gracia, en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque la ley y el legalismo siempre es fíjate en el otro. El Evangelio te dice fíjate en ti mismo. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia, sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, termina hablando de gracia, sea con vuestro espíritu. Amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Es bueno que en la iglesia hagamos esto para que ahora lees la epístola de Gálatas y te das cuenta cómo es legalismo versus gracia. Cómo querían introducir la ley, que la ley es buena, no es mala, pero la tienes que dar su sentido correcto. Yo no guardo la ley para estar en una correcta relación con Dios porque no puedo. Creo en lo que Jesucristo ha hecho por mí. Y como consecuencia de creer en Jesucristo y de haber sido transformado por Dios, ahora guardo la ley como un delito. Ahora, si yo la antepongo eso, sin el Evangelio, sin la gracia, todo lo que estoy haciendo es torciendo todo. Y de ahí nacen pleitos, envidias, competencias, disensiones. Este hace, yo no hago, el otro hace. Y ahí nos envidiamos, nos mordemos, nos comemos. Pero cuando entendemos la gracia, sabemos que todos estamos revestidos del único que cumplió la ley por nosotros. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso hace que cuando vemos que uno caiga, no lo machaquemos, sino que nos consideremos a nosotros mismos porque podemos caer. Y así sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Oh Dios, si Dios quiere vamos a traer más gracia. Creo que lo necesita la iglesia del siglo XXI. Se ha olvidado la gracia de Dios. Amén. Cierra tus ojos, vamos a darle gracias al Espíritu Santo. Espíritu del Señor, te damos gracias, Padre. Hemos visto deprisa, corriendo el libro de Gálatas, Señor. No nos podemos parar porque se hace muy cansado también, Señor. Pero te di gracias, Espíritu Santo, por darnos luz para poder entenderlo. Señor, te ruego que estas enseñanzas se queden en el corazón de tu pueblo, te lo pido por favor, para tener una correcta relación contigo, que no es en base a la ley, es en base a la fe en Jesucristo. Gracias por lo que has hecho por nosotros, Cristo. La ley te dice, haz. La gracia te dice, está hecho. Gracias, Padre. Gracias por el grito de la victoria. Consumado es. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.